La vivencia en Cristo 4. Estamos hablando del proceso discipular en 3 fases. Entonces, estamos en Cristo como el último nivel de la tercera fase, que tiene que ver con el discipulado. Entonces, este discípulo ya a estas alturas se dispone a vivir de acuerdo al Espíritu. El discípulo, al ir entendiendo lo que el Espíritu Santo le está guiando, dispone todo su ser para ir aplicándolo a su vida. A su vida. No porque alguien le esté exigiendo que lo haga, o porque aspira a obtener algunos beneficios personales y humanos. No. Eso sería fuera de la comprensión, sino más bien porque ha obtenido la firme convicción que eso es lo que Dios le está indicando a través del Espíritu Santo. Ahí está la convicción de que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Fuera de ahí no tendría ningún valor. Entonces es necesario que el discípulo esté consciente de que no se va a lograr practicarlo de manera automática. Anteriormente decíamos que el Espíritu Santo viene, o va a ser también aquí, para guiarnos a toda la verdad y para capacitarnos. Pero tenemos que seguir tomando decisiones nosotros en esa formación, en ese crecimiento. Entonces, el hecho de que uno quiera hacer las cosas no va a suceder de manera automática. Tendrá que luchar, el discípulo tendrá que luchar denodadamente contra fuerzas que antes no había tenido conocimiento, para poder practicar, para poder vivir. Alguien tiene la idea de que como Dios lo dijo, Dios lo dice, pues va a ser fácilmente. Y muchos fracasan, porque tiene que haber algo más de eso. En la guianza del Espíritu Santo tiene que haber una actitud nuestra. Entonces, esas fuerzas que trabajan para impedir que el discípulo pueda llevarlas a cabo. Va a haber fuerzas contrarias. Teniendo presente que si el Espíritu Santo le ha guiado a realizar esto, entonces el mismo Espíritu ya le ha dado las capacidades para que pueda llevarlas a cabo. Eso sí hay que tenerlo presente. En Gálatas 5, del 16 al 25, nos presenta esta realidad. Y voy a leer todos los versículos estos para poder tener esa perspectiva. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un pasaje completo, diríamos, de cómo el apóstol Pablo nos está llevando en esa lucha, a entender esa lucha. En mi vida hay una lucha, mi carne y mi espíritu van a luchar. La carne quiere hacer lo del deseo de la carne y el espíritu quiere hacer lo del deseo del espíritu. Por eso el Espíritu, decimos ahorita, el Espíritu Santo ya nos dio la capacidad, pero nosotros tenemos que decidir. Allí es donde nos damos cuenta que el Señor es fiel. Podemos ver que se cumple con lo que se nos ha dicho en su palabra. Dice en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, Él nos lleva, pero basado en nuestras decisiones. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 31 al 39. Entonces, el discípulo refleja aquí actitudes muy diferentes en su vida. En este nivel de discipulado va a reflejar muchas cosas muy diferentes a las que había reflejado antes, a tal grado que quienes le rodean se darán cuenta de ello. Tal vez no se pueda explicar razonablemente, pero se tendrá que aceptar y reconocer que fue la intervención de Dios quien hizo aquello, basado en nuestra decisión de servirle a Dios. Y es ahí donde ya se está exaltando el nombre de nuestro Dios, sin necesidad de usar argumentos humanos. El siguiente pasaje de la Biblia nos puede dar mayor luz a lo antes expresado. Cuando el Señor dice, simplemente que el pueblo decía, ¿qué nueva doctrina es esta? Está en Marcos 1, 21 a 28. ¿Qué nueva doctrina? ¿Con qué autoridad? Que esta persona se sorprendía, porque la gente se da cuenta, la gente se entera. Y entonces, allí en Mateo 1, 21 a 28, el Señor nos está planteando en su palabra, allí que uno debe estar consciente que el mundo se va a dar cuenta, pero basado en nuestras decisiones, en nuestras convicciones, en ese crecimiento de ese desarrollo discipular vivencial.
Así que Dios me los bendiga.